¿Y si te dijera que la historia que conoces podría estar construida sobre un engaño milenario? Imagina una deidad tan poderosa y misteriosa que su verdadero origen fue deliberadamente ocultado, sus rastros borrados de los primeros textos sumerios. Una entidad que no solo moldeó la historia de Mesopotamia, sino que también podría esconder un secreto prohibido capaz de cambiar para siempre nuestra comprensión de la humanidad. ¿Quién es este ser enigmático y por qué su legado sigue siendo un enigma hasta hoy? Acompáñame en este viaje a las profundidades de la historia para desvelar el misterio de una figura divina cuya influencia ha resonado a lo largo de los siglos. Para entender quién fue realmente Marduk, primero debemos sumergirnos en la rica mitología sumeria. Los sumerios, una de las primeras grandes civilizaciones, nos dejaron un vasto legado en forma de tablillas de arcilla que documentan sus creencias, mitos y avances científicos. Entre sus numerosos dioses destacan figuras como Enlil, el dios del aire y la tierra, Enki, el dios del agua y la sabiduría, y Anu, el dios del cielo y padre de todos los dioses. Sin embargo, en estos textos antiguos, la figura que nos ocupa hoy es notablemente ausente. Esto plantea una pregunta intrigante. ¿De dónde proviene este ser y por qué no aparece en los primeros textos sumerios? La respuesta, como veremos, no es sencilla. Mientras que dioses como Enlil y Enki tienen historias bien definidas y roles claros en la cosmología sumeria, esta deidad parece surgir repentinamente en la cultura acadia y más tarde se convierte en la figura suprema de Babilonia. Esto sugiere que su figura podría haber sido creada o adaptada a partir de otros mitos y tradiciones, una idea que ha llevado a numerosas teorías sobre su verdadero origen. Una de las teorías más fascinantes y controvertidas sobre esta entidad es su posible conexión con los Anunnaki, un grupo de deidades sumerias que han sido objeto de intensas especulaciones en la cultura popular. Según los textos sumerios, los Anunnaki eran los hijos de Anu y desempeñaban roles importantes en la creación del mundo y la humanidad. En las últimas décadas, algunos investigadores y teóricos han sugerido que los Anunnaki no eran simplemente dioses mitológicos, sino seres extraterrestres que visitaron la Tierra en la antigüedad y jugaron un papel clave en el desarrollo de la civilización humana. En este contexto, la figura en cuestión es vista como un descendiente directo de los Anunnaki, una entidad que podría haber sido creada o manipulada por estos seres avanzados para establecer su dominio sobre la humanidad. Esta teoría sugiere que los Anunnaki, al igual que en el relato del Enuma Elish, utilizaron a esta deidad como un medio para imponer un nuevo orden religioso y político en la Tierra. De ser cierto, esto implicaría que la historia de esta figura no es solo una leyenda antigua, sino parte de un plan más amplio y posiblemente siniestro para controlar a la humanidad. Además, los defensores de esta teoría señalan que este dios podría haber sido una especie de embajador o representante de los Anunnaki en la Tierra, destinado a consolidar su poder a través de la religión y la política. El hecho de que esta figura no aparezca en los primeros textos sumerios podría deberse a que su rol fue introducido más tarde, a medida que los Anunnaki ajustaban sus planes y necesidades. Esto podría explicar por qué un dios sin raíces claras en la mitología sumeria se convierte en una figura central en la religión babilónica. A medida que avanzamos en la historia, vemos cómo este ser, originalmente una deidad menor, es elevado al estatus de Dios supremo en la cultura babilónica. Este ascenso no fue un proceso natural ni orgánico, sino que parece haber sido el resultado de una manipulación deliberada por parte de los sacerdotes y gobernantes de Babilonia.
Pero ¿por qué esta deidad y no otra? ¿Qué la hizo tan especial o adecuada para este papel? Aquí es donde entra en juego el concepto de sincretismo religioso, un proceso mediante el cual diferentes creencias y deidades se combinan para formar una nueva religión o culto. En Babilonia, este sincretismo fue utilizado para consolidar el poder bajo una única figura divina. Este dios, al no estar fuertemente asociado con ninguna ciudad o tradición particular en sus inicios, era el candidato ideal para ser moldeado y elevado sin causar demasiadas disputas. Durante el reinado de Hammurabi, uno de los reyes más poderosos de Babilonia, esta deidad fue elevada a la posición de Dios Supremo. En el Enuma Elish se nos cuenta que el dios no solo creó el mundo, sino que también derrotó a Tiamat, la diosa del caos, en una batalla épica que estableció el orden en el cosmos. Esta narrativa no solo sirvió para justificar el estatus elevado de esta entidad, sino que también reforzó la idea de que Babilonia era la ciudad elegida por los dioses para gobernar sobre el resto de Mesopotamia. El Enuma Elish es más que un mito. Es un texto político que refleja las realidades del poder en Babilonia. Al consolidar a esta deidad como el Dios Supremo, los babilonios estaban enviando un mensaje claro. Babilonia estaba destinada a ser la ciudad más poderosa de la región, y el Dios que la protegía garantizaba este destino. Una de las características más notables de este ser divino es su asociación con 50 nombres o títulos diferentes, cada uno representando un aspecto distinto de su poder y autoridad. Esta lista de nombres se menciona en el Enuma Elish, y es un ejemplo claro de cómo los babilonios intentaron encapsular todas las funciones y atributos de su deidad suprema en una única figura divina. Pero, ¿qué significan realmente estos nombres? ¿Son simplemente una exageración de su poder? ¿O hay algo más detrás de ellos? Cada uno de estos nombres representa una de las muchas funciones que el dios asumió, desde dios de la guerra hasta protector de la justicia, pasando por ser el creador del hombre y el garante de la fertilidad. Esta multiplicidad de roles no solo refuerza su estatus como Dios Supremo, sino que también sugiere una intención deliberada de convertirlo en una figura omnipotente y omnipresente, capaz de asumir todos los aspectos de la vida y la sociedad. Algunos estudiosos sugieren que estos nombres pueden haber sido una forma de incorporar a otras deidades en la figura de este ser, haciendo de él una especie de dios de dioses. Al asumir las funciones de otros dioses, el protector de Babilonia no solo se convierte en el centro del panteón babilónico, sino que también absorbe sus cultos y seguidores. Este proceso de absorción y consolidación es una estrategia común en las religiones antiguas, donde las deidades locales a menudo se fusionaban con figuras más prominentes para crear una forma de adoración más centralizada y uniforme. El ascenso de esta entidad y su consolidación como el Dios Supremo de Babilonia no es solo un ejemplo de sincretismo religioso, sino también de lo que algunos podrían llamar proto-monoteísmo. Aunque la religión babilónica seguía siendo politeísta, la adoración centralizada de este Dios sugiere un movimiento hacia un sistema de creencias donde un solo Dios comienza a eclipsar a todos los demás. Este fenómeno no es único en la historia. De hecho, lo vemos repetirse en otras culturas y religiones, como en Egipto con el dios Atón y más tarde en el monoteísmo judeocristiano. Al establecer a este dios como el supremo, los babilonios no solo estaban reforzando su dominio sobre otras ciudades-estado, sino que también estaban facilitando la transición hacia una religión más centralizada y uniforme. Este tipo de centralización no solo es importante desde el punto de vista religioso, sino también político.
Un Dios supremo implica un poder supremo, y al consolidar el culto a esta entidad, los gobernantes babilonios podían ejercer un mayor control sobre su población, eliminando divisiones internas y reforzando su autoridad. Además, la centralización del poder religioso bajo esta deidad también podría haber sido una respuesta a las crecientes amenazas externas. En una región constantemente en guerra, tener un Dios protector que garantizara la victoria en el campo de batalla y la prosperidad en casa habría sido una poderosa herramienta de cohesión social y militar. El Dios de Babilonia, con sus múltiples nombres y funciones, se convierte así en un símbolo del poder absoluto, tanto en el cielo como en la tierra. En los tiempos modernos, la figura de este Dios ha sido reinterpretada a través de la lente de varias teorías conspirativas y esotéricas. Algunos investigadores alternativos, como Zecharia Sitchin, han sugerido que esta deidad no era simplemente un dios mitológico, sino una figura histórica real, posiblemente un líder Anunnaki que desempeñó un papel crucial en la manipulación y control de la humanidad. Según Sitchin, autor de la serie de libros Las Crónicas de la Tierra, los Anunnaki no solo crearon a la humanidad a través de experimentos genéticos, sino que también la guiaron y manipularon a lo largo de su historia, utilizando figuras como esta entidad para consolidar su poder y mantener el control sobre la civilización humana. En este sentido, este dios podría haber sido un agente de los Anunnaki, encargado de establecer un nuevo orden en la Tierra, uno que favoreciera los intereses de estos seres extraterrestres. La conexión de este ser con los Anunnaki también ha llevado a algunas personas a especular sobre la verdadera naturaleza de los mitos sumerios y babilónicos. ¿Podrían estos textos antiguos ser una especie de historia secreta que documenta la intervención de seres extraterrestres en los asuntos humanos? Si es así, esta deidad podría ser una clave para entender no solo el pasado, sino también el presente y el futuro de la humanidad. Algunas versiones extremas de esta teoría, como las exploradas por David Icke en sus libros sobre conspiraciones globales, sugieren que el dios babilónico, como líder de los Anunnaki, sigue ejerciendo influencia sobre el mundo moderno, ya sea a través de linajes de sangre, sociedades secretas o incluso manipulaciones tecnológicas avanzadas. Aunque estas ideas son altamente especulativas y carecen de evidencia científica sólida, su popularidad en ciertos círculos demuestra el atractivo duradero de esta figura como símbolo de poder y misterio. Incluso hay quienes sostienen que los eventos descritos en el Enuma Elish, como la gran batalla contra Tiamat y la creación del mundo, podrían haber sido relatos de conflictos interplanetarios o interestelares, con el dios en cuestión liderando las fuerzas de los Anunnaki en una guerra cósmica. Esta interpretación, aunque fantástica, muestra cómo los mitos antiguos pueden ser reinterpretados a la luz de teorías modernas sobre extraterrestres y civilizaciones avanzadas. Más allá de las teorías conspirativas, algunos investigadores han explorado la influencia de esta deidad en la cultura y las creencias modernas. Se ha sugerido que el legado de Marduk perdura en ciertas prácticas esotéricas y en la veneración de figuras similares en diversas tradiciones ocultistas. Por ejemplo, en la magia ceremonial moderna, la figura de este dios podría ser invocada en rituales que buscan canalizar su poder para obtener protección, control o incluso conocimiento arcano. Esto podría verse como una continuación de la antigua adoración babilónica, adaptada a un contexto esotérico moderno. En algunas tradiciones ocultistas, se cree que la esencia de esta deidad
aún puede ser contactada y utilizada para influir en el mundo material, lo que sugiere que su poder no se ha desvanecido, sino que ha tomado nuevas formas en la era contemporánea. Además, la fascinación con este dios y los Anunnaki ha influido en la cultura popular, inspirando obras de ficción, videojuegos y películas que exploran la idea de dioses antiguos como entidades extraterrestres o sobrenaturales. Esto ha ayudado a mantener viva la leyenda de esta entidad y ha contribuido a su resurgimiento en la conciencia colectiva como una figura de poder y misterio. A medida que nos alejamos de los detalles mitológicos y entramos en el reino de las teorías y especulaciones, una cosa queda clara: esta figura divina es más que un simple dios antiguo. Es un símbolo del poder que puede ser construido, manipulado y utilizado para moldear la realidad. Ya sea como una figura divina, un representante de los Anunnaki o un instrumento de control político y religioso, este dios nos recuerda que la historia y la religión están inextricablemente entrelazadas y que ambos pueden ser manipulados para servir a los intereses de quienes están en el poder. El enigma de esta deidad, su ascenso desde las sombras de la mitología sumeria hasta convertirse en el dios supremo de Babilonia, es un testimonio del poder de los mitos para moldear el destino humano. Al explorar su historia, no solo estamos desenterrando los secretos de una antigua civilización, sino también reflexionando sobre cómo los mitos y las creencias pueden ser utilizados para controlar y dirigir a las sociedades. En última instancia, este dios podría no haber sido la deidad que los babilonios creían, sino una construcción cuidadosamente elaborada para cumplir con una agenda política y religiosa. Pero independientemente de su verdadera naturaleza, sigue siendo una de las figuras más fascinantes y enigmáticas de la historia antigua, un recordatorio de que el poder, ya sea divino o humano, siempre está en juego. Y así, mientras continuamos desentrañando los misterios de esta figura, debemos mantener la mente abierta, conscientes de que la historia está llena de enigmas que esperan ser resueltos y que a veces las respuestas pueden ser más sorprendentes de lo que jamás hubiéramos imaginado. Pero ahora te toca a ti. ¿Qué piensas sobre la verdadera naturaleza de Marduk? ¿Era realmente un dios, una figura política cuidadosamente construida, o quizás algo aún más enigmático? Te invito a profundizar en los textos antiguos, a explorar teorías alternativas y a compartir tus propias conclusiones. Después de todo, el misterio de Marduk puede ser solo el comienzo de una búsqueda aún más grande. Muchas gracias por ver el vídeo. No olvides dar like y suscribirte para llegar a más personas. Hasta la próxima.